Bueno, hace 21 años murió el narcotraficante más famoso de Sudamérica, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Tuvo bajo su autoría más de 3.000 asesinatos, dentro de los que se incluyen destacadas autoridades del país cafetero. Sin embargo, aparte de sus excentricidades derivadas de una fortuna que alcanzó casi los 30.000 millones de dólares, poco se conoce sobre los aspectos más íntimos de su vida. Precisamente para conocer más detalles al respecto, vamos a tomar contacto desde Buenos Aires con el hijo de Pablo Escobar Gaviria, con Sebastián Marroquín, quien a través de su libro Pablo Escobar, mi padre, cuenta parte de esta historia no conocida. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Hola Matilde, muy buenas tardes para ti y el pueblo chileno. ¿Cómo le va? Muy bien. Tenemos la primera interrogante, seguramente te lo habrán preguntado mucho. ¿Por qué después de 21 años de la muerte de tu padre, estos 21 años en que quisiste tal vez borrar tu identidad, viajaste por muchos países, terminaste en Buenos Aires, tienes un nombre distinto al que te pusieron tus padres, quisiste escribir este libro en que recuerda tu identidad, recuerda tu pasado y recuerda a tu padre? Bueno, la primera intención era poder escribir, contarle a las víctimas de esta historia, darles el acceso a la verdad real, que difiere muchísimo de la verdad oficial. Este es un libro que estuvo pendiente de escribirse durante todos estos años. Antes era imposible lograr hacerlo por la gran cantidad de enemigos que aún sobrevivían a mi padre y que iban a estar, por supuesto, en contra de lo que yo estoy contando aquí en La Verdad, que es mi libro. Ahora, tú tenías 16 años cuando abatieron a tu padre las fuerzas militares, en ese entonces del gobierno del presidente César Gaviria, en 1993. ¿Cómo se compatibiliza en la mente de un joven y hoy de un hombre la figura de un papá que era capaz de darles todo a sus hijos, pero que, de acuerdo a lo que las autoridades han recopilado, las autoridades colombianas lo vinculan al asesinato de más de 10.000 personas, del secuestro, de atentados con 250 bombas, de varias decenas de masacres que han dejado un saldo de, además, 1.142 civiles, policías, además de varias personas connotadas con quienes tú tuviste la posibilidad de hablar con sus hijos, y de eso vamos a conversar. ¿Cómo se compatibiliza en la mente al papá y a este narcotraficante que fue a quien nosotros conocimos? Bueno, primero aclararte en tu comentario inicial, mi padre no murió en manos de las fuerzas colombianas, sino de sus enemigos, como bien lo relato en mi libro. Es bien difícil para mí, siendo su hijo, poder encontrar un equilibrio entre el amor que yo recibí siempre de él como persona y como padre, versus todo el daño que él le causó a la sociedad colombiana y a muchos otros sectores de la sociedad mundial. Para mí es todo un reto poder poner en equilibrio toda esta realidad personal, donde tengo que encontrar justamente un balance entre el amor incondicional que yo tengo hacia él como la figura del padre, criándome en una cultura que aún hoy reza honrarás padre y madre, versus aquel hombre que le hizo tanto daño al país. Justamente creo que el ejercicio de escribir este libro implica el reconocimiento de muchísimos de los crímenes que tú antes mencionabas. No sé si tanta cantidad y en esas proporciones, pero claramente he reconocido la totalidad de los crímenes en los que mi padre estuvo involucrado, no solamente de acuerdo a lo que yo pude enterarme en vida, sino a raíz de una investigación muy profunda que realizamos para este libro, que fue el compromiso con la editorial, justamente a quien le debo todo el rigor que ellos le aplicaron a esta investigación, porque no podía yo aventurarme a contar simplemente las cosas que yo había creído que eran ciertas, sino que hubo una investigación muy profunda para redescubrirlo a él como personaje y también como padre, por supuesto. Y como padre, ¿cómo lo recuerdas tú como papá, como un papá? Bueno, ustedes son dos hermanos, tú y tu hermana Manuela.
¿Cómo era Pablo Escobar en la intimidad con ustedes? ¿Era una persona cariñosa, violenta? ¿Cómo era? Pues contrario a lo que todo el mundo piensa, el estereotipo que nos han mostrado algunas películas o series de televisión, mi padre fue un hombre muy amoroso, a mi hermana le vivía contando cuentos permanentemente, a mí me cantaba canciones. Su rol de padre lo tenía muy claramente definido, no involucraba sus actividades criminales con la familia y tenía la capacidad de darnos muchísimo amor, a la vez que seguramente estaba propagando el odio por muchos otros sectores de Colombia y la violencia. Eh, es difícil poder explicarte y hacerle entender a la gente que mi padre tenía la capacidad de amarnos con muchísimo cariño, con muchísima decencia, que incluso nos inculcaba valores de respeto hacia los demás. Por supuesto no nos daba el ejemplo por fuera de la casa, pero dentro de sus posibilidades sí fue un hombre que nos quiso educar desde el amor, con mucha sabiduría, por lo que lo recordamos con mucho cariño nosotros. Uh-huh. Él le dio a usted todo. Usted no tenía unas mascotas, tenía un zoológico. Leí al inicio del libro que recuerda que una vez no tenían cómo calentarse y él quemó 2 cajas con cerca de $2 millones para hacer una fogata para que ustedes, tú y tu hermana, pudieran calentarse. Una persona que les da todo. Tú estuviste con él hasta una etapa adolescente. Él murió cuando tú tenías 16 años. ¿Qué te hablaba de la droga? Bueno, él siempre me abordó muy temprano sobre los temas de la droga. Yo tenía cerca de 8 o 9 años cuando me invitó a sentarme en una mesa solos en la Hacienda Nápoles y me dijo, hoy vamos a hablar de las drogas, y me hizo lo que yo denominaría una clase magistral acerca de las drogas y sus efectos. Me ayudó a comprender, a distinguir cada una de ellas y me describió sus efectos. Me recomendó no consumir ninguna. Me reconoció que él había consumido la totalidad de ellas, a excepción de la heroína, y me dijo que él era un consumidor habitual de marihuana. Me hizo saber que si algún día yo tenía la curiosidad por probar alguna droga, él prefería que yo tuviera la confianza de llamarlo a él para que lo hiciéramos juntos. Me dio esa libertad y creo que desde esa educación y desde esa información fidedigna a la que yo tuve acceso, entendí que prácticamente en el círculo familiar mío las drogas estaban legalizadas y ello, el único efecto que causó en mí fue justamente la pérdida de la curiosidad por ellas y me mantuve alejado durante muchísimos años gracias a esas enseñanzas, a pesar de haber nacido en el epicentro del narcotráfico de Colombia y estar rodeado de gente que consumía muchísima droga. Él era muy consciente del daño que causaba con la droga que vendía. Uh-huh. Y pese a eso, no fuiste consumidor, pero sí la probaste. Yo solamente he probado marihuana en mi vida, nada más. Y tu padre, excepto la heroína, probó todas las otras drogas. Todas las otras drogas, y me decía que él era un consumidor social, no de manera permanente de marihuana, y decía con total claridad el nivel de peligro y adicción en el que se podía caer en las otras drogas, y distinguía con claridad de que eran de muchísimo peligro para la sociedad. Sin embargo, eso pues no lo frenaba a la hora de seguir traficando, ¿no? ¿Y eso no te generaba una dicotomía, o a esas alturas de tu vida no eras capaz de distinguir que lo que él estaba haciendo era muy distinto a lo que estaba predicando? Pues es que mi padre siempre asumió su condición de delincuente. Él delante de su familia tenía asumido que su profesión no era ni de médico ni de abogado, sino de bandido. Entonces es muy difícil odiar a tu padre por estas situaciones. Como bien dices tú, es una dicotomía. Es difícil entender esa realidad a los 8 o 9 años, cuando están tan temprana edad y tu padre te sienta en una mesa para contarte todas estas cosas, te toman por sorpresa y no tienes aún desarrollado una capacidad de análisis tan profunda que te permita ver el bosque en su total dimensión. Ahora, Sebastián, ¿qué otros recuerdos tienes tú de tu padre? Porque a través de documentales, de series, hemos conocido muchísimas cosas que a lo mejor muchas veces se confunden en el mito y la realidad.
Pero esta vida de excentricidades, de lujos, de excesos, ¿era tal como la representan los documentales y las series que hay de tu padre? Yo creo que es muy difícil hacer un juicio de valor sobre el trabajo que han hecho los demás, sobre todo cuando ninguna de las personas que trabajó en esas series o en películas tuvieron jamás la posibilidad de conocerlo a él personalmente ni entrar en nuestras vidas y tampoco tuvieron la decencia de consultarle a su familia sobre si lo que ellos suponían sobre Pablo Escobar era cierto o no. Justamente hablando de las excentricidades, yo le dedico un capítulo a mi libro sobre el tema de las excentricidades porque considero importante que las personas tengan el acceso, que el lector tenga el acceso a ver el nivel de derroche en el que nosotros como familia de Pablo Escobar y él también como persona incurrimos en un momento de nuestras vidas en el que no veíamos con claridad todo lo que estaba pasando y éramos simplemente, estábamos siendo presos de un sueño que considerábamos que nunca se iba a terminar, pero eso es muy efímero, el tema de las excentricidades y el disfrute en el mundo del narcotráfico, y este es el mensaje para los jóvenes y para la sociedad en general, que cree que de pronto ser narcotraficante puede ser una salida a sus problemas cuando en realidad es el verdadero comienzo de los problemas. Y el mensaje es que estos lujos no nos pueden deslumbrar, de que esta es una vida que no le dura a nadie, que no conozco a ningún narcotraficante jubilado, ni que pueda disfrutar verdaderamente de su fortuna amasada desde la ilegalidad. Así que aprendimos a valorar otras cosas como la libertad y la tranquilidad que vale muchísimo más que cualquier dinero. Pero era cierto que tú tenías un zoológico, que tu papá hizo una hoguera con billetes y hizo una hoguera con $2 millones para calentarlos, ¿o eso es parte de la leyenda? Eso es parte de la leyenda, el tema de la quema de dinero, aunque había otras formas en las que él quemaba el dinero, que era derrochándolo en los políticos y patrocinando la corrupción en Colombia que le permitió llegar tan lejos como llegó. Esa es otra forma de quemar los dólares y por supuesto la anécdota de los 2 millones tiene que ver con un operativo policial que nos hicieron en un lugar donde nos quedamos sin víveres y tuvimos que permanecer escondidos con la triste paradoja de que empezamos a morir de hambre, literalmente, sin exagerar, te estoy contando esto, eh, porque se nos acabaron los víveres y teníamos millones de dólares en efectivo a nuestro alrededor, pero ninguno de los presentes tenía la libertad para poder salir a comprar víveres. Así que esa es una de las grandes lecciones que yo relato en mi libro, porque mi libro no es una apología del delito, ni se trata de una justificación de los crímenes de mi padre, sino que es un análisis muy autocrítico y reflexivo de toda esa historia acontecida en mi país y en mi Sebastián. familia. Y mi idea es justamente dejar un mensaje inequívoco a los jóvenes donde después de ver mi documental Pecados de mi padre, o de leer mi libro Pablo Escobar, mi padre, las historias que no deberíamos saber, se hagan muy conscientes de que si han quedado con ganas después de ver y de leer este libro, de ser Pablo Escobar, entonces yo habré hecho muy mal mi trabajo y me habré equivocado en el mensaje que dejo en ese texto. Uh-huh. ¿Cuánto dinero les quedó de toda la fortuna que tenía tu padre? Es difícil calcularlo con exactitud, pero lo que te puedo decir es que esas cifras de 10.000, 20.000 y 30.000 millones de dólares son absolutamente falsas. Mi padre, si hubiese contado con semejante caudal de dinero, creo sin temor a equivocarme que literalmente habría destruido Colombia. Eh, sí hubo muchísimo dinero, ese dinero fue expropiado a nosotros como familia, no solamente por parte de las autoridades colombianas, estadounidenses y de otros países, sino también de los enemigos de mi padre, a los que yo cuento, ahora sí, con claridad, porque estábamos amenazados de muerte y no podíamos contar esta parte de la historia, donde fuimos desprendidos por la vía de la fuerza de la totalidad de las propiedades que nos habían quedado producto de las actividades de mi padre, para pagarle a los enemigos de él todo el dinero que se gastaron combatiéndolo. Esto fue una realidad que se mantuvo oculta durante 21 años y que yo recién ahora puedo atreverme a contar en este libro, y que justamente es una de las grandes novedades porque todo el mundo cree saber la historia de Pablo Escobar, realmente se sabe muy poquito y este es el único libro que
que abarca todo desde principio a fin e incluso va más allá. ¿Qué ocurrió después de su muerte? ¿En qué quedaron las cosas? ¿Dónde quedó la plata? Que es la pregunta que muchos se hacen. Justamente le dedico un libro a dar todas esas respuestas, un capítulo entero. ¿Vives con temor, Sebastián? Pues yo tengo un temor natural por la gran cantidad de atentados de los que fuimos víctimas a lo largo de nuestras vidas y que también describo en el libro. Pero ahora el mayor temor que tengo, tristemente, viene de parte de la familia de mi padre, porque su hermano Roberto, quien fue uno de los que participó entregándolo a él a los enemigos, claramente no tiene muy buenas intenciones hacia mi persona y me preocupa mi seguridad física por ese lado exclusivamente. Tristemente, los verdaderos enemigos de mi padre ya no representan una amenaza para esta familia, sino justamente la propia familia y el hermano de Pablo Escobar. Y pese a ese temor, tú quisiste dar la cara ahora y presentar este libro y dar la cara hace unos años atrás y presentar este documental. Después de tantos años de tratar de borrar tu identidad, de que la gente no supiera quién eras. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo nunca quise salir a la luz por mi voluntad propia. Simplemente nos vimos envueltos en una estafa y en una extorsión realizadas por un contador argentino que amenazó con hacer pública nuestra identidad, amenaza que cumplió, y a partir de eso, del año 1999, en noviembre 16 exactamente, hasta ese día nos duraron aproximadamente 5 años las nuevas identidades. Por lo menos nos duró su estado de secrecía. Después de ahí tomaron estado público y ya no sirvieron para nada. Desde ese momento, pues, terminó el contador, además de habernos estafado y extorsionado, pues nos hizo un favor de volvernos a colocar en la exposición pública, y desde ese lugar pues asumimos nuestras nuevas identidades y no huimos, sino que enfrentamos el proceso judicial del cual fuimos absueltos, y finalmente continuamos nuestra vida con nuestras actividades normales y nos hemos educado. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, conferencista y escritor, y me dedico a esas actividades. No reniego de la vida que tuve, no reniego del pasado de mi padre, sí soy muy consciente de él, y a todas las víctimas de su violencia les sigo pidiendo perdón y no me cansaré de hacerlo, porque considero que es la autoridad moral que tengo, me compete a mí hacerlo en nombre de la memoria de mi padre. Si tú sientes que tienes que pedir perdón a nombre de tu padre, Sebastián. Sin duda que sí. Yo siento que mi padre finalmente tomó caminos muy equivocados. El camino de la guerra, hay que estar ahí adentro para tomar decisiones acertadas. Pero tú eras un niño, un menor de edad. ¿Los niños son responsables de los pecados o de los delitos de los padres? Pues de alguna forma es como ciertos sectores de la sociedad me lo han querido hacer entender. Yo por supuesto que discrepo de esa postura, me parece antinatural, pero entiendo el nivel de odio y de pasiones que despertó mi padre, y desde ese lugar, más que entrar en la discusión de si debo yo o no responder por los pecados de mi padre, asumo la responsabilidad moral del daño que le hizo a la sociedad. Y como hombre de bien y de paz que soy, como padre de familia, es mi deber pedirle perdón a toda la sociedad colombiana y mundial por el daño que él pudo haberles causado en el pasado con su violencia, con la venta de su droga, etcétera. Sebastián, yo quiero recordar a través de las imágenes de este documental que tú les escribiste una carta a hijos como tú, pero de las víctimas de tu padre. Y hay dos víctimas que fueron muy emblemáticas en tu país, que fueron Rodrigo Lara Bonilla, que fue asesinado cuando era ministro de Justicia, y el otro fue Luis Carlos Galán en 1989, cuando él era candidato a la presidencia. Tú le mandaste una carta a los hijos de esas víctimas de tu padre y tú recibiste una respuesta. Yo quiero invitar a los televidentes también a que vean este extracto de este documental y que conversemos luego de esto. No podemos continuar con esta ola de rencor, porque si no vamos a seguir en la misma. Sí, seguimos en la misma, sí. El pasado es duro, pero lo importante es que miremos para adelante. Por eso. Usted es un hombre bueno, usted es un hombre de paz, yo soy un hombre bueno, soy un hombre de paz. Eso es para adelante, hermano. Hombre, la verdad que
Un placer, hombre, Rodrigo. El gusto es mío. Hombre, un placer. La verdad, No, hombre. es un placer. Es un placer tenerte por acá. Vamos para adelante, vamos para adelante, Sí, vamos para adelante, vamos para adelante. Ese era Rodrigo Lara, el hijo de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Cuánto te costó llegar a eso y qué sentimiento te dejó el haberte abrazado con el hijo de la víctima de tu padre? Pues nos costó muchísimos años de sembrar paz, de reeducarnos, de reinventarnos como personas, como familia. El resultado es una carta que yo les escribo a ellos y que me demoro muchísimo en lograr el texto final porque consideraba que cada sílaba que yo escribía los ofendería más de lo que ya mi padre lo había hecho. Y prácticamente estaba seguro de que me iban a decir que no a mi pedido de perdón, pero su generosidad, su sentido de la humanidad y el tiempo nos ayudó muchísimo a que ellos, Rodrigo Lara y los hermanos Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando Galán, finalmente aceptaron reunirse conmigo. Rodrigo fue el primero que tomó la iniciativa de venir a Buenos Aires para conocernos allí y finalmente después con los hermanos Galán y con Rodrigo nuevamente nos encontramos en Bogotá. En momentos que tú acabas de transmitir allí, quiero decirte que no hubo un momento de arreglo previo donde nos sentáramos a charlar antes, sino que verdaderamente la primera vez que nos vemos en nuestras vidas es aquella que tú pudiste ver recientemente ante las cámaras. Creo que eso es lo que más valoro yo de esos momentos, de ese documental, porque es fiel a la realidad, a los sentimientos, y justamente fue difícil acercarnos a ellos, pero fue un momento muy emotivo. Ese abrazo todavía lo llevo en el alma y me moriré llevándolo en el alma porque es un abrazo que significa no solamente a nivel personal, sino para Colombia, que necesita aprender acerca de la reconciliación, del perdón y del amor, para poder reconstruir la paz, para reconstruirnos como sociedad, para reinventarnos y verdaderamente seguir adelante. Yo llevo en mi corazón ese momento tan íntimo, pero que ha sido expuesto en un documental porque considerábamos que valía la pena que Colombia y el mundo se enteraran de que estamos hartos los colombianos de la violencia, tanto las víctimas que ya la sufrieron como personas como mi padre que causaron tanto daño y personas parecidas a él que también han llegado al hartazgo de la violencia y esperamos que este mensaje perdure, prevalezca y nos sirva a todos para aprender que perdonar es posible, que perdonar es sanador y que nos aleja así de ese dolor que se perpetúa si no logramos perdonar cuando recibimos ese daño por parte de los victimarios. Sebastián, ¿ayudaría a tu juicio la despenalización de la droga para combatir el narcotráfico? Recientemente tuve la oportunidad de visitar Uruguay y de enterarme todo lo que está ocurriendo allí con lo que están haciendo, por lo menos en cuanto a la despenalización de la marihuana. Y yo soy un convencido de que llegó el momento de tener el coraje que tienen los uruguayos de declararle la paz y no la guerra a las drogas. Este es un problema que nos va a sobrevivir a todos los seres humanos, el problema de las adicciones, el problema del consumo de la droga. Y ninguna comunidad médica o científica que se respete recomendaría el uso de ametralladoras para solucionar un problema que hace a la intimidad de las personas y que hace a su libre desarrollo. Creo que es con educación, con información, con acceso fidedigno a datos concretos y con unas campañas publicitarias muy poderosas y con testimonios que se puede lograr desde el amor, que la sociedad verdaderamente le gane la batalla a las drogas, pero no a través de esta represión que lo único que nos ha generado a todos los latinoamericanos es un charco enorme de sangre, son ríos de sangre que corren mientras en las grandes potencias están pasando sus resacas. Aquí en Latinoamérica nos estamos matando por ese producto ilegal para ellos. Nos queda segundos, Sebastián. Una palabra para los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ya la violencia se trasladó, como tú decías, y está muy presente en México. Muy triste por lo que ocurre en México y en palabra es aprender de estas historias como las de mi padre para que sociedades como la mexicana no la repitan
como ya la vivimos en Colombia, y que podamos todos los latinoamericanos aprender de estas historias, informándonos bien, con seriedad, para que justamente no volvamos a sufrir ese dolor tan grande y esa pérdida de estas personas tan valiosas. Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar Gaviria, autor de este libro que tengo aquí en mi mano, Pablo Escobar, mi padre, que acaba de salir también en nuestro país. Te queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile, la posibilidad de esta entrevista y, bueno, agradecerte que hayas abierto el espacio de intimidad que también revelas en este libro. Muchísimas gracias, Sebastián. La gratitud es toda mía. Un abrazo para ti, el gran pueblo chileno.